Bien, vamos a la palabra, por favor. Abran sus Biblias. Continuamos en nuestras exposiciones de Éxodo. Y vamos a ir, por favor, a Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque podemos hoy acercarnos a tu palabra. Te damos muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros, porque nos has llenado de favores y misericordias, y aún cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado delante de ti, tú has perdonado nuestro pecado y has corregido nuestro camino para que vivamos, Señor. Gracias, porque todo esto ha sido posible únicamente porque tú eres un Dios misericordioso y bueno. Hoy nos acercamos a tu palabra nuevamente, a estudiarla, Señor, a oírla, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a comprender estas verdades. Oh Señor, que tu Espíritu nos permita contemplar a Cristo en estas palabras. No permitas, por favor, que salgamos de aquí sin una clara comprensión de cuán valioso es Cristo en todo este transitar. Pero así como tu Espíritu Santo nos ayuda a poder entenderlas, te pedimos que sea Él mismo quien nos ayude a poder vivir estas verdades, caminar en estas verdades, para que no seamos oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Permítenos caminar en estas verdades. En el nombre de tu Hijo lo rogamos. Amén y amén. Bien. Vamos a estudiar este pasaje bajo el título La fuente de la purificación. La fuente de la purificación. Imaginen, hermanos, por un momento que un día, tal vez mañana, están ustedes trabajando como todos los días, ejerciendo sus labores diarias, y de pronto empiezas a sentir algunos síntomas un tanto extraños. Empiezas a sentir demasiada sed, mucha hambre, constante fatiga, e incluso empiezas a ver como medio borroso. Eso hace alarmar fuertemente a cualquiera, por lo que en un escenario así cualquiera diría: bueno, voy a solicitar una cita médica lo más urgente posible para que me examinen y miremos qué está sucediendo. Llega el día de la cita y comienzas a contarle al médico todos los síntomas que has experimentado y lo preocupado que estás por esta situación que es completamente nueva para ti. El médico, por supuesto, te ordena una serie de exámenes y te pide que tan pronto tengas los resultados, por favor regreses a su consultorio para que puedan diagnosticar de manera más acertada qué puede ser lo que te está pasando, por qué se están presentando esos síntomas. Con la angustia que algo así puede provocar, vas con mucha diligencia, muy presuroso, a seguir todas las instrucciones que el médico te ha dado. Y al cabo de unas 2 o 3 semanas te encuentras nuevamente en su despacho, reunido con el médico para discutir los resultados de los exámenes. Una vez él ha verificado toda la información, te da la noticia. Bueno, ya hemos examinado todo lo que requerimos y nuestras sospechas han sido confirmadas. Los exámenes arrojan unos índices de glucosa en sangre demasiado altos, por lo que usted, señor o señora, tiene diabetes en un estado bastante avanzado que pone en riesgo de manera significativa su vida. Ese es el diagnóstico que te dan.
¿Cuál sería la pregunta lógica por parte del paciente que debería hacer en una situación así? Luego que ha recibido esta noticia, ¿qué sería lo primero que pregunta el paciente? Bueno, ¿qué hago? Entiendo que esto es lo que me está pasando, pero ¿qué debo hacer para disminuir el riesgo de perder mi vida? Yo no quiero morir. Puede ser lo que el paciente diga. Cosas como estas serían las que alguien diría. Y bueno, lo que el médico está obligado a hacer en este escenario es proporcionarle toda la información necesaria de la dieta que debería seguir, los tratamientos e incluso recomendación de ciertas rutinas de ejercicio que le permitirán disminuir drásticamente la posibilidad de morir. Es decir, el paciente saldrá de allí, de ese consultorio, de ese despacho, comprendiendo que todas esas instrucciones que el médico está dando son cuestión de vida o muerte, que lo que se está jugando es su propia vida, que de no acatarlas irremediablemente va a morir. Y con eso en mente, con esa idea en mente, este paciente va a procurar cumplir al pie de la norma todas las instrucciones, de la manera que mejor pueda, va a procurar cumplir todas las instrucciones que le dé este médico. Ahora, pensemos por un momento que el paciente, una vez ha escuchado los resultados, tuviese una respuesta como esta. El doctor le dice nuevamente: su vida está en peligro, tiene diabetes, y el paciente dice algo como esto: doctor, pero ¿cómo se atreve usted a amenazarme de esa manera? Usted me está amenazando de muerte. ¿Qué falto de amor es usted, doctor? ¿Cómo puede siquiera decir que usted se preocupa por mí cuando está diciendo que el resultado de todo lo que ha pasado aquí es que yo voy a morir? Usted es una mala persona, doctor. Usted es un mal tipo, un tipo muy malo. Bueno, una respuesta de ese tipo nos resulta completamente risible, absurda, y hasta consideraríamos remitir a ese paciente tal vez a un psiquiatra de pronto, porque ¿qué es lo que está diciendo este tipo? Bueno, este tipo de ejemplos nos permite ilustrar un poco el marco en el que nos encontramos para el estudio del pasaje de hoy. De tal manera que lo que aquí vamos a tratar es un asunto que procura nuestra vida misma, la purificación de nuestro ser, y que el Señor nos va a decir que esto ha de hacerse de la manera que Él ha indicado, con el fin de que las personas no mueran. Y al igual que en el ejemplo mencionado, alguien podría decir que el Señor está amenazando de muerte a las personas, cuando en realidad lo que está procurando es preservar su vida. No fue el médico el que puso la diabetes en el cuerpo del paciente. Fue el paciente quien, a causa de sus decisiones, provocó esta situación. De la misma manera, nosotros hemos pecado decididamente, por lo que esta indicación del peligro de muerte en el pasaje solo es una muestra de la realidad que puede suceder al no seguir las indicaciones de un santo, de un Dios santo, a un ser pecaminoso como nosotros. 2 veces vamos a encontrar ahí la advertencia: hagan esto para que no. Dios no está amenazando a nadie. Dios no procura la muerte de nadie, sino que al igual que una hoja puesta en un incendio se quema, un ser pecaminoso puesto delante de la santidad de Dios va a morir irremediablemente. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque el fuego es malo? No, por simple naturaleza. Son las condiciones. Es tan natural como si que yo me caigo y me pego, me duele. El piso es muy malo porque me hizo doler. No, es la lógica, es la naturaleza del asunto. De la misma manera, Dios aquí no está procurando matar a nadie, está advirtiendo, y más bien lo que está procurando es nuestra vida. Recuerden, hermanos, este asunto que vamos a tratar hoy es de suma importancia. Este asunto procura tu vida
no lo tomes a la ligera. Y reflexionemos juntos hoy en quién está hablando en este pasaje, versículo 17. ¿Quién habló? Habló más Jehová. Entonces, ante las palabras de quién nos estamos acercando hoy, ante las palabras del Señor, es el Señor que está hablando. Vamos a observar este pasaje en 3 puntos. El primero de ellos, instrucciones acerca del mueble. Segundo, su correcto uso. Y tercero, su significado. Primero, instrucciones acerca del mueble. Segundo, su correcto uso. Y tercero, su significado. Veamos el primero de ellos, por favor. Instrucciones acerca del mueble. Versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Esta es, hermanos, toda la indicación de materiales que se muestra en el pasaje. No nos va a decir de qué otros materiales es este mueble. Solo estos materiales nos va a indicar. Y respecto a esto hay cosas bastante interesantes que observar. Este bronce del que nos va a hablar aquí, con el cual se debe hacer este mueble, fue tomado de los espejos que tenían las mujeres de la nación. Vayan por favor un momento ahí más adelante, a Éxodo 38, versículo 8. Vamos a encontrar la construcción del mueble y nos va a decir algo bien interesante. Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ven? El mueble fue hecho de los espejos de las mujeres. Ahora uno podría preguntarse por su contexto, pero ¿cómo es que pueden hacer un mueble de espejos? En la época, la forma de hacer un espejo era pulir el bronce hasta que pudiera yo reflejarme en él. Por eso se tomaron estos espejos para la construcción de este mueble. Bien. Ahora, no hay señal de otro tipo de material como en otros muebles. ¿Notan ustedes que cuando hemos visto los altares del incienso, del sacrificio, decía madera de acacia y bronce, madera de acacia y oro? Aquí no. Eso debe llamarnos la atención. Aquí no hay otro material, hay solo bronce. Tampoco hay indicaciones de medidas como en las demás instrucciones. Notan ustedes que siempre que ha pedido el Señor hacer un tipo de mueble para el tabernáculo va a decir de tantos codos de alto, de tantos codos de largo, y nos va a dar ese tipo de medidas. Aquí no. Es más, todos los demás muebles tienen unas argollas para transportarlos. Aquí tampoco hay esa instrucción, esa indicación. Y aunque esto lo explicaremos más ampliamente en el punto número 3, lo que debemos tener presente desde ahora es que este silencio de Dios también es importante. En términos de interpretación bíblica, el silencio de la Escritura sigue en importancia al texto de la Escritura. Lo más importante es lo que Dios dijo, pero lo que no dijo o lo que se abstuvo de decir también es importante. Algunos hermanos también han definido esta forma de interpretar la Escritura diciendo: ser bíblico es hablar cuando la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Este silencio es importante. Lo que ha de ser importante en este pasaje es la verdad que se nos transmite a través de estas instrucciones. Lo que tenemos aquí es una base con un platón junto con lo que parece uno más pequeño en la parte superior. No sé si tengamos disponibilidad de las imágenes. Y ahí podemos darnos una idea más gráfica de lo que era esta fuente de bronce. Si ustedes pueden observar, el bronce está completamente pulido. Bueno, aclaro, hay muchas ideas, interpretaciones de cómo lucía este mueble. Esta puede ser una de las más acertadas. Ustedes notarán un platón grande en la parte de abajo, esta es la base, y en la parte de arriba uno más pequeño. De tal manera que el agua estaba en la parte superior, caía a la parte inferior y luego al suelo probablemente.
¿ah? Y es un bronce pulido de tal manera que refleje completamente. Más o menos estas pueden ser las condiciones de este mueble. Ahora, ¿para qué fin habría de construirse esa fuente? ¿Cuál era el fin de construir esa fuente? Miremos de nuevo el versículo 18 del capítulo 30. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce, ¿para qué? Para lavar. No alabar, no, lavar. El fin de este artículo es que este fuera un lugar en que las personas indicadas vinieran a obtener limpieza, que se vinieran a lavar, pudieran lavarse de las impurezas propias de sus oficios, de estar ministrando en el tabernáculo y del hecho de caminar en el desierto. Acuérdense ustedes que en este punto están en el desierto. ¿Dónde se debía colocar la fuente? El versículo 18 nos dice: harás una fuente de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Tenemos una foto también de una panorámica de cómo estaban todos los muebles. Ustedes van a encontrar que en la entrada, que se encuentra en la parte derecha, hacia la izquierda, lo primero que van a encontrar es un altar. Ese es el altar de el sacrificio. Y el Señor ordena que luego de ese altar se ponga la fuente de bronce, que es lo que estamos estudiando. Y luego seguiría la tienda de reunión, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Así que entre el altar del sacrificio y la tienda de reunión iba a ser colocada la fuente de bronce. Teniendo en cuenta las exposiciones anteriores, esta ubicación ya nos va indicando el significado detrás de la fuente, porque está luego del altar del sacrificio. Y ya lo ahondaremos, piensen en eso y ya lo ahondaremos más adelante. Bien, ese era el sitio donde había que poner este mueble. Y la parte final del versículo 18 nos va a decir: y pondrás en ella agua. Era lo que debía tener esta fuente. Ahora, es de tener en cuenta que ellos siguen en el monte Sinaí y que están en medio de un desierto. Así que la pregunta que sigue es: ¿de dónde van a obtener agua? Están en medio de un desierto, están en el monte y ellos ya se han quejado porque van a morir de sed. ¿Se acuerdan ustedes? Un episodio que pasó por allá unos capítulos anteriores. Esta agua que el Señor les está pidiendo que pongan en la fuente ha sido provista por Él mismo. Regresemos un momento al capítulo 17, por favor. Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco más me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿De dónde provenía el agua que debían poner en esta fuente? De la peña de Oreb. Estas son entonces las instrucciones que tenemos referente al mueble en sí: su material, su ubicación, su propósito y su contenido. Veamos ahora el punto número 2, su correcto uso. Su correcto uso. Versículo 19 del capítulo 30. ¿Qué debían hacer con la fuente? Y de ella se lavarán. Una pregunta bastante interesante que debemos plantearnos aquí: ¿ellos iban a ser lavados o ellos debían lavarse? Y es que este es un asunto relevante, debido a que debemos recordar que ya hemos hablado de un tipo de lavado que el Señor ha dado, del que el Señor ha dado instrucciones ya. En el capítulo 29, versículo 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua.
Entonces, en ese lavado del capítulo 29, ¿quién debía lavar a Aarón y a sus hijos? Moisés, como mediador del pacto. Pero en estos textos, en este pasaje, Dios ordena a Moisés diciendo que en esa primera instancia él debía lavar a los sacerdotes y por lo tanto no son ellos los que se lavan en ese contexto. Pero en este pasaje de la fuente de bronce, ahora sí son ellos los que deben lavarse. Notan lo que dice el versículo 19, y de ella se lavarán. Son ellos los que deben lavarse. Deben acudir a la fuente de bronce para ser lavados. Ellos ya fueron lavados totalmente por Moisés, pero ahora vendrán a lavarse. Ahora, ¿quiénes? O más bien, ¿qué han de lavarse ellos? ¿Qué han de lavarse? De ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ellos han recibido el lavamiento total por parte de Moisés, pero ahora que ellos deben lavarse, el Señor ordena que se laven únicamente las manos y los pies. Y esto hace sentido en el contexto del servicio del tabernáculo, pues iban a estar ofreciendo sacrificios constantemente. Por lo que eso implicaría tener las manos constantemente untadas de sangre, que era lo que se ofrecía en el altar del sacrificio, animales. Además, iban a estar en el desierto, en sandalias. O incluso algunos sugieren desde la tradición que es probable que ellos estuvieran en el servicio del tabernáculo descalzos. Por aquella situación de Moisés con la zarza, en la que Dios le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde estás. Entonces, en ese mismo sentido, como la presencia de Dios iba a habitar ahí en el tabernáculo, algunos sugieren desde la tradición, no desde las escrituras, que podía ser que estos oficiaran el servicio descalzos. Bueno, sea cual sea la manera en que lo hacían, iban a ensuciarse constantemente los pies, así como sus manos. Así que debían de lavarse. Pero ¿quiénes debían de lavarse? ¿Todos? ¿Era todo el pueblo que había de lavarse? No. Versículo 19, de ellas se lavarán Aarón y sus hijos. No todo el pueblo, Aarón y sus hijos. Ese acceso a la fuente únicamente lo han de tener Aarón y sus hijos. Nadie más ha de acercarse a esa fuente. Es más, la última parte del verso 21 nos plantea la idea de estatuto perpetuo para él y su descendencia. O también podríamos traducir ese texto como exclusivo para la simiente de Aarón. Solo esa simiente puede tener acceso a la fuente y lavarse en ella. Noten lo que dice el versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esa descendencia puede traducirse también como la simiente. Únicamente la simiente de Aarón puede lavarse en la fuente. No es para todos. Y recuerden ustedes que el que se ha lavado en la fuente ha pasado primero por el altar del sacrificio. Ahora, ¿en qué momentos debían ser lavadas estas personas? Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no muera. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Esto entonces nos indica que ellos deberán lavarse antes de ingresar a la tienda de reunión, al servicio que está indicado allí. Pero también en el momento del ofrecimiento de los sacrificios, antes debían lavarse. Ahora, ¿hay duda ahí? ¿Recuerdan ustedes que en todas estas instrucciones habían dos altares, por lo menos? Uno que era el que estaba afuera, el altar del sacrificio, que era de bronce, y uno que estaba adentro en el lugar santo, que era el altar del incienso, que era de oro. ¿Ya? Entonces hay dudas ahí si se refiere a administrar en ese altar o en este otro altar. Bueno, dado que el pasaje antes nos ha hablado del altar del sacrificio, en temas de ubicación podemos concebir que era para el servicio de las dos. Antes de ofrecer sacrificio había que lavarse, pero una vez había ofrecido el sacrificio y debía entrar con la sangre a la tienda de reunión, había que lavarse. Y la sangre se llevaba en un recipiente. Así que es en los dos escenarios en los que los sacerdotes deben lavarse.
¿Cuál es la importancia de seguir al pie de la letra estas instrucciones? Se lavarán con agua para que no. ¿Ven que es un asunto de vida o muerte? Esto es importante. Es un asunto en el que la vida misma está en juego. Y nuevamente en el versículo 21, el Señor hace la aclaración. Se lavarán las manos y los pies para que no. El Señor recalca la importancia de estos asuntos repitiendo 2 veces la misma advertencia. Lávense para que no mueran. Y como ya lo hemos señalado al principio, esto no es una amenaza de parte de Dios. Todo lo contrario, es una advertencia de lo que podría pasar si no atienden sus instrucciones debido a su santidad y a nuestra naturaleza corrupta. Algunos, al considerar estos pasajes, podrían tender a pensar que Dios busca el exterminio o que es un tipo tal vez de rey absolutamente demandante, iracundo, difícil de complacer y que tiene todo el tiempo a su ejército listo para decapitar a cualquiera que ose hacer algo que lo enoje. ¿Se imaginan esa figura de Dios en la que está disponible ahí para matar a cualquiera que se atreva a provocarle un poco de cólera? Sin embargo, esto sería no ver el panorama entero, puesto que todo lo que hemos visto hasta aquí es un Dios que busca relacionarse con su pueblo, que hace todo este despliegue de estructuras e instrucciones con el fin de tener comunión con ellos sin que estos caigan muertos por su propio pecado, expuestos ante la máxima expresión de la santidad que es Dios. ¿Notan ustedes que todo esto lo está haciendo Dios para venir a habitar con su pueblo? La intención de todo este tabernáculo es que allí esté el arca de la presencia de Dios y Él descienda y esté en medio de su pueblo. No, Dios no quiere matar a nadie. En ese sentido, Dios está procurando la comunión con su pueblo. Y es más, hay un elemento ahí en el que nosotros deberíamos ser muy agradecidos. Todo lo que existe ha sido creado por la boca de Dios. ¿No creen ustedes que Dios podía haber hecho un lugar de reunión más lujoso? Que tal vez hubiera podido hacer uso de los ángeles para crear esto. O incluso que con solo hablar todo esto hubiera podido venir a existencia. Tenemos que decir contundentemente sí, Él hubiera podido hacer eso. Pero Él ha buscado relacionarse con nosotros de tal manera que nos permite participar en todas estas obras. Él no necesitaría mensajeros para traer gente ante Él, pero Él ha escogido que sea por la predicación que la gente venga. Y los que predican estos mensajeros no han de ser ángeles. Hemos de ser nosotros. ¿Consideramos la gratitud enorme que debemos tener porque Dios nos permita servirle? Habiendo visto todo esto, veamos el tercer punto, su significado. En este punto lo que buscaremos será hallar el significado de todo este asunto y cuál es el simbolismo respecto a la obra de Cristo. Ahora, dado todo lo que hemos mencionado y a la luz de lo expresado en el Nuevo Testamento, debemos entender este lugar de purificación como sombra de Cristo, quien luego de haber expiado nuestros pecados, altar del sacrificio, y aplicar esta justificación a nosotros a través de la fe, nos lava a través de su palabra. Es Cristo lavándonos a través de su palabra. Noten ustedes lo que nos deja ver el capítulo 15 de Juan, el versículo 3. Ahí hay unas palabras de Jesús en cuanto a todos estos asuntos bien interesantes. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es un reflejo de Cristo, la palabra encarnada, limpiándonos ahora que hemos sido justificados. Ya hemos mencionado anteriormente que el bronce tiene que ver con la justicia de Dios. Y tal como lo veíamos en el altar de bronce, los muebles de este material son el lugar donde nos encontramos con la justicia divina.
En el altar del sacrificio nos encontramos con la justicia divina en términos de que nuestros pecados son justamente castigados. Hay una víctima, hay un cordero ofrecido por nuestros pecados. Pero aquí, en este mueble, lo haremos para considerarnos a nosotros mismos a la luz de la justicia divina expresada en su palabra. ¿Notan ustedes que el material era uno tal que pudiera reflejarse? Cualquier persona que se acercara a la fuente podía ver su rostro, podía ver qué tan sucio estaba, pero también el agua era un elemento por el cual se podían reflejar. Así que todo este mueble nos habla de la palabra como expresión máxima de la justicia divina, en el que cualquiera de nosotros puede acercarse y observarse tal cual es, no como la sociedad lo vende. Cualquiera de nosotros puede considerar que no es un adúltero hasta que se acerca a las palabras de Cristo que dice: cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adúltero. Cualquiera de nosotros puede considerar que no es un asesino, pero Jesús habla del odio hacia el hermano. Y cualquiera que odia o le dice fatuo a su hermano es un homicida, es un asesino. Toda nuestra supuesta moralidad, todo nuestro buen comportamiento delante de la justicia divina, delante de la palabra de Dios, acercándonos a la fuente de la purificación, no sirve, hermanos, no sirve. Tú puedes ser un buen ciudadano, tú puedes ser un excelente trabajador o empresario, ayudar mucho a ciertas comunidades y por eso considerar que eres muy bueno y que te ganaste el cielo. Pero solo basta con que te acerques a la fuente de la vida y te vas a dar cuenta qué tan sucio estás realmente. ¿Cuántas de esas cosas que llamas buenas las haces únicamente porque quieres que la gente piense bien de ti? Considera eso, hermano. El material de construcción era a partir de los espejos de las mujeres. Y estos eran de un bronce pulido lo suficiente como para poder reflejarse en él y considerarse, ver nuestro aspecto. La ubicación de este mueble es luego del altar del sacrificio, pues es un paso siguiente al de la justificación, es decir, luego de que hemos enfrentado en Cristo la justicia divina, el altar del sacrificio, podremos venir a disfrutar de sus resultados en este lugar. El proceso de lavamiento, esto es el proceso de santificación. Una vez nos hemos enfrentado con la justicia divina para que nuestros pecados sean perdonados y reciban su justo pago, ahora podemos ir a la fuente para ser santificados por su palabra. Y esto es disfrutar de la vida eterna, esto es caminar en comprensión de cuál es la voluntad de Dios y caminar en ella. No hay presencia de otro material aquí como la madera de acacia, que ya hemos mencionado antes que nos habla de humanidad. No, hay únicamente bronce. Y es que esta tarea de purificación será llevada a cabo únicamente por el Señor. No es resultado de la intervención humana. Es decir, será Cristo habitando en los suyos a través de su Espíritu Santo, purificando constantemente a sus sacerdotes. Miren, Pablo lo va a decir en términos de: hagan morir lo terrenal en ustedes por el poder del Espíritu. Ocúpense de su salvación, porque Dios es el que pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces, por supuesto que yo tengo que caminar en observancia de la Escritura, de comprender, de crecer en santificación a través de la comprensión de qué es lo que Dios demanda, cómo quiere Dios que yo viva. Pero considerar que esto depende de un esfuerzo de nosotros es un error. Es un error. Tú y yo somos tan incapaces que ni siquiera pudimos venir a Él. Él tuvo que traernos. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No los quiero insultar, es que la Escritura así lo menciona. Nosotros huimos de Dios, Él nos trajo.
Y así como Él intervino para traernos, también ha de intervenir para santificarnos. Y eso es desilusionador si estás confiando en ti, pero esperanzador si conoces quién eres realmente. Porque entonces el proceso de santificación no está en tus manos, está en las manos del Señor. En este sentido podemos obtener una explicación para el hecho de que este mueble en particular no tenga medidas. Notarán ustedes, como lo dije al principio, que no tiene medidas. Si la purificación es mediante la palabra, quien aplica esta palabra en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Es Cristo habitando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el hecho de que no haya medidas es una indicación de que no hay límites. Pues Él ha prometido que no dará su Espíritu por medida. Y que el que crea en Él, de su interior brotarán ríos. Fueron sus palabras con la mujer samaritana en aquella fuente, en aquel pozo. Miren, y es interesante. Porque Cristo lo que dice es, el que beba de esa agua va a volver a tener sed. Tú puedes ir y beber y beber y beber de cualquier cosa, del placer, de los títulos, del orgullo, de la gloria de los hombres. Pero ¿sabes cuál va a ser el resultado al final? Vas a volver a tener sed. Esto es Cristo morando en nosotros y purificándonos a través de su Espíritu con el lavamiento de su palabra. Todo aquel que se acerque a esta fuente tendrá el reflejo de su apariencia, en el agua y en el bronce. Así que de esa manera podrá considerar qué tanto necesitaba limpiarse y ver si ya estaba limpio para continuar en el servicio. Cada vez que te acercas a la Escritura, cada vez que comprendes más la Escritura, observas que tantas áreas de tu vida no están tan limpias como tú creas. Eso ya nos indica de con qué frecuencia necesitamos ir a la fuente. Al igual que en el desierto, al igual que Israel en el desierto, podríamos preguntarnos, pero ¿de dónde voy a poder yo tomar agua para limpiarme en medio de un desierto? Y es que si sales allá afuera y contemplas todas las fuentes que ellos proponen, todas las fuentes de agua que ellos proponen, lo único que podremos ver son aguas sucias de autoaprobación, autopromoción y autosatisfacción, tales como cree en ti mismo, traza tu destino, busca lo que te haga feliz. Debes pensar en ti y en nadie más. Y otras muchas fuentes que permean el pensamiento de la humanidad. Pero aquí Cristo, en sus palabras, encontraremos la verdadera fuente de vida, de purificación y de satisfacción. Miren, una frase muy conocida en nuestras sociedades es que hay que vivir la vida. Hay que disfrutarla. La realidad o la idea que se esconde detrás de esa frase es: aprovecha al máximo tu pecado mientras mueres lentamente. Hermanos, escoger qué pecado cometer no es vida. Regodearse como un cerdo en el lodo no es vida. Solo el dador de la vida puede definir lo que es la vida realmente. Y Él lo hizo en estos términos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El asunto de la humanidad y el Evangelio se puede resumir en esto. O Dios está en su trono y lo que ha dicho es verdad, o yo estoy en el trono y lo que yo digo es verdad. Al igual que los sacerdotes, en los que el lavamiento para consagración solo lo puede hacer Moisés como intermediario del pacto, el lavamiento para justificación mediante el sacrificio de Cristo solo lo puede ejecutar Él.
Ese primer lavamiento en el que los sacerdotes, en que Moisés lavaba completamente a los sacerdotes, solo es sombra de la obra que hace Cristo en aquellos a quien llama. Los justifica mediante la fe. Pero luego, el lavamiento en la fuente será una tarea designada al sacerdote. Ya no es Moisés quien va a lavarlos porque ya está limpio. Ahora el sacerdote debe venir a lavarse a la fuente. Es decir, Dios ha provisto el lugar, ha provisto la manera y lo que es necesario. Y ahora ordena que yo vaya a la fuente para ser lavado, para que me pueda lavar. Hermanos, Dios ha provisto la fuente. Es más, la fuente ha venido a morar en ti. Cristo mora en ti. Ya no vamos a poner una pequeña fuente de la entrada para que todo el que entre se lave las manos y los pies. No, eso ya no es necesario. Porque la fuente misma ha venido a morar en ti. ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Cuál es tu deber? Sumergirte en sus palabras. Frente a esto sí que tenemos un reto hoy, y lo discutíamos con algunos hermanos, por el uso de las redes sociales. Miren, nuestro corazón es tan engañoso que algunos de nosotros podemos estar escuchando constantemente a nuestros predicadores favoritos y seguramente hermanos que llevan un mensaje muy preciso y bien trazado de las Escrituras, un mensaje bíblico, y caer en el engaño de que eso es suficiente. Yo ya me acerqué a la fuente. No, es que la fuente no es el predicador, la fuente es la palabra. La fuente es Cristo revelado a través de la palabra. Y aunque es bueno que consultes buenos predicadores, y aunque es bueno que consultes buenos comentarios, buenos libros acerca de teología y de todas estas herramientas que podemos tener para la correcta interpretación de la palabra, nunca puedes olvidarte de ir a la fuente. Dios ha designado un lugar. Él ha venido a morar en ti, te ha dado su Espíritu Santo, por lo que tú puedes ir a la palabra a alabarte. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos la responsabilidad de ir a la palabra. No dejes que tu corazón te engañe, haciéndote creer que ir a consultar a otros predicadores es ir a la fuente. No, debes ir a la Escritura, debes ser lavado diariamente en las Escrituras. Ahora, el mandamiento para estas personas en esta fuente es: deben lavarse las manos y los pies. Pero respecto a Cristo y respecto a este asunto, es interesante las palabras que Él da. Ustedes van a encontrar en Juan capítulo 13 que Él habla, y hay un episodio ahí que nos recuerda mucho y que la gente habla mucho de Él, acerca del lavamiento de los pies de los discípulos. Él va a decir que todas estas personas ya están limpias y que solo necesitan lavarse los pies. Bueno, pero el mandamiento es: lávense las manos y los pies. Y porque ahora Cristo va a decir: no, ya ustedes solo es necesario que se laven los pies únicamente, ¿por qué no las manos? Bueno, cuando comprendemos todo el orden que seguía al rito sacrificial, ¿por qué debían lavarse las manos? Porque las manos estaban untadas de sangre por el sacrificio. Pero Jesucristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y quien fue sacrificado una vez, entonces ya no se van a untar las manos de sangre, porque el Cordero va a ser presentado en ese momento de ese episodio. Por lo tanto, es necesario solo lavarse los pies, ya no las manos, porque ya no hay más sacrificio por los pecados, solo los pies. Y en ese mismo episodio Jesucristo va a orar por sus discípulos diciendo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Así que el creyente es uno que va a seguir caminando en este mundo. Es más, está llamado a ser luz y sal en este mundo, por lo que caminando en este mundo ha de ensuciarse lastimosamente los pies. Necesitamos regresar a la fuente para lavar nuestros pies, para limpiar nuestros pasos, para corregir nuestras conductas que nos reflejan a veces a Cristo. Y cuánto dolor hay cuando somos expuestos ante una circunstancia que ha mostrado que no hemos reflejado correctamente al Señor. Todo este ritual, hermanos, era un símbolo del proceso de santificación que el Señor hace a sus escogidos.
El altar del sacrificio es Cristo entregándose por nosotros como sacrificio perfecto que quita el pecado. La fuente es Cristo santificando a su iglesia mediante el lavamiento de su palabra. ¿Recuerdan ustedes Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el altar del sacrificio, habiéndola purificado mediante el lavamiento por la palabra. Ahí está el ministerio de Cristo. Ahora alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué es necesario todo este proceso de santificación? Bueno, Hebreos 12:14 nos va a decir, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Jesús en el Sermón del Monte va a decir, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que cabe una pregunta final en esta mañana. ¿Qué sentimientos provoca en ti la frase, sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué piensas cuando escuchas eso? ¿Qué sientes? ¿Hay temor? Bueno, hermano, Dios es la máxima expresión de santidad. Y si yo necesito ser santo para verlo, yo creo que me voy a quedar corto. Cuando tú lees toda la Escritura, comprendes todo el plan de salvación y de redención que Dios ha desplegado para poder acercarse a los suyos. De tal manera que Pablo nos va a decir, cuando ustedes aún estaban muertos en delitos y pecados, es decir, sin una gota de merecimiento, Cristo murió por ustedes para darles vida. Todo este despliegue lo ha hecho Dios. Nos ha llamado cuando nosotros no hemos querido venir, nos ha traído, nos ha transformado el corazón y ahora nos dice, sin santidad nadie ha de verme. Eso no debe ser una amenaza nuevamente. ¿Entiendes que esas palabras son esperanzadoras? Todo este despliegue Dios lo ha hecho para que vengas a Él. Te ha traído a Él y finalmente te dice que necesitas santidad para que vengas a disfrutar de comunión plena con Él. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Es una esperanza de que seremos santificados. Esa sentencia no es un temor para que nadie se acerque a Él porque nadie cumple el estándar. Precisamente, acércate a Cristo porque no eres capaz por tus propios medios. Él es un Dios santo. Si caminas en Cristo, tienes la certeza, sin un atisbo de duda, de que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. ¿Y cuál es la buena obra? ¿Hacer la mejor versión de ti mismo? No. La buena obra es ser a imagen de Cristo. Dios, a través del proceso de santificación, está formando a Cristo en ti. ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? Ve a la fuente. Ve a la fuente todos los días. Considérate en la fuente. Porque eso te va a traer dolor por ver tu pecado, pero te va a traer esperanza por ver todas esas áreas en las que Dios te está formando. Y si te encuentras una y otra vez luchando contra ciertas conductas, recuerda las palabras de Dios a Pablo cuando éste le pidió que le quitara el aguijón. Bástate mi gracia. Decía un predicador, es irónico el texto. Podríamos decir, ¿te basta mi gracia? ¿Puede un pequeño pez agotar el agua del océano? ¿Podrás tú agotar la gracia de Dios? No. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza en Cristo, de que Él nos ha traído hasta Él. Nos está pasando por el proceso de santificación y un día nos glorificará. Nos dará, acabará este cuerpo de corrupción. Y ese día en el que verdaderamente seremos libres, lo único que haremos será escoger siempre y todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, mientras ese día llega, ven a la fuente, considérate a ti mismo y lávate
en la fuente de su palabra. Oremos. Señor, tú eres un Dios bueno, santo, justo. Las demandas de tu justicia no pueden ser satisfechas por nuestro buen comportamiento. Porque aunque eres amor, precisamente ese amor no puede dejar de lado tu justicia, y esa justicia debe ser satisfecha. Pero tú has provisto en Cristo la forma perfecta en la que yo pueda pagar el precio por mis pecados, pero también la forma en que yo puedo vivir una vida en que se cumpla la ley en mí. Pues Cristo ha pagado estas dos cosas y lo único que ahora me pides es que venga en arrepentimiento y fe en Jesús para obtener vida eterna. Señor, y ahora contemplamos las normas justas de tu palabra, Señor, y nos miramos en este espejo para contemplar qué tan sucios estamos, cuánta necesidad tenemos de ser lavados más y más por tu palabra. Señor, que nuestra oración sea la del salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gracias por las veces en las que hemos sido confrontados por tu palabra, hemos podido venir a ella y reconocer cuán sucios estamos, porque eso solo es posible si el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cualquiera que no tenga tu Espíritu se regodeará en su pecado y lo disfrutará al máximo, pero no así tus hijos, quienes lloran y lamentan su pecado. Pero tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ese es el Espíritu Santo, el Consolador, que nos lleva a tener esperanza de todo lo que tú puedes hacer en nosotros a pesar de nosotros, Señor. Gracias. No podemos más que ofrecer gratitud por todo lo que tú has hecho en nosotros. Permítenos caminar en esta verdad, y si esta semana enfrentáramos, como todas las otras, una lucha constante con nuestro pecado, permítenos recordar ir a limpiarnos a tu palabra. Y aún ese pecado en el que nos veamos será solamente un recuerdo de que no soy suficiente y necesito a Cristo desesperadamente. Señor, esto es una declaración de dependencia total y absoluta de ti. Permítenos caminar en tu verdad. Permítenos contemplar tu verdad. Señor, que sea nuestra prioridad venir a alabarnos en tu palabra, venir a la fuente, venir a Cristo. Gracias te damos, Señor, en su nombre hemos orado. Amén.